directivo de la Central Unitaria de Trabajadores quiere referirse al fallo del Tribunal Constitucional respecto a la reforma laboral. Si ustedes ven, atrás mío están los dirigentes reales del mundo sindical, todos dirigentes de sindicatos y federaciones, organizaciones importantes del país, que son parte del Consejo Directivo Nacional. Por tanto, es importante que la opinión pública conozca que aquí, cuando se habla del sindicalismo, se está hablando de personas, de dirigentes que representan a trabajadores y trabajadoras del país. En esta oportunidad vamos a referirlo al fallo, vamos a leer una declaración pública, nuestro secretario de organización, y enseguida vamos a responder todas las preguntas que sean necesarias responder. Así que, compañero Guillermo Salinas, va a dar lectura a la declaración pública. Como yo pereza con ustedes en las manos, y es la redacción conjunta del Consejo Directivo Nacional de la CUT. Por lo tanto, lo leo textual. Con la votación del Tribunal Constitucional conocida ayer, gana la derecha, los empresarios y se violenta a los trabajadores y los sindicatos chilenos. La derecha no quiere ni a los trabajadores ni a los sindicatos, porque estos fueron los primeros en oponerse a la dictadura de Pinochet a través de la Coordinadora Nacional Sindical, el Comando Nacional de Trabajadores y luego encabezando la Asamblea Nacional de la Civilidad. Pinochet impuso este plan laboral a fuerza de violencia y sin ningún tipo de debate ciudadano. Hoy, a 37 años después de impuesto el plan laboral, la derecha vuelve a violentar la soberanía popular. Tras 2 años de debate de la reforma laboral, donde se debatió con el Ejecutivo, con la Cámara de Diputados, el Senado y actores sociales, la derecha termina usando una institucionalidad deslegitimada que no es expresión del voto popular para burlar a la sociedad. La derecha y el Tribunal Constitucional están viviendo en el pasado y en dictadura, y nosotros vivimos tratando de construir un mejor futuro en democracia. Esta acción violenta de la derecha nos plantea que hoy, más que nunca, los trabajadores y todos quienes aspiran a un Chile más justo y avanzar en reformas, debemos volcarnos al proceso constituyente del país para construir una constitución política democrática, de participación y de derechos para la gente. Es la única forma de quitarle a la derecha que ver los trabajadores solo mano de obra para el mercado, la institucionalidad con la que evitan avanzar en reformas que superen las desigualdades en Chile. La derecha y los empresarios se opusieron desde un comienzo a esta reforma. Votaron en ambas cámaras contra la idea de legislar. Desarrollaron sendas campañas comunicacionales para desinformar y hacer creer al país que esta reforma era antiempleo, antiproductividad y que alejaría las inversiones. Pese a esto, el Tribunal Constitucional no se atrevió, frente a la sociedad chilena, a votar en contra del derecho de negociación para los sindicatos de interempresa y tuvo que asumir que la extensión unilateral de los beneficios que logra un sindicato por parte del empleador era inaceptable y una gran práctica antisindical. Lo que hacen es que no sea por la afiliación del sindicato, cuestión de toda coherencia para quienes no quieren los sindicatos, porque no quieren que los trabajadores se organicen, porque los trabajadores sin organización y actuando individualmente son presa del abuso empresarial, siendo el fondo real de por qué rechazaron la titularidad. La CUT esperará conocer la redacción final del fallo y concurriremos a todas las instancias nacionales e internacionales que existan en Chile. Chile ha sido notificado en varias ocasiones por la OIT por incumplimiento de la libertad sindical. Mantener grupos negociadores donde hay sindicatos es seguir manteniendo el incumplimiento de la normativa internacional. Esperamos que el gobierno se mantenga firme en los principios de su programa para seguir impulsando las reformas que Chile necesita. Por su parte, la CUT, desde este momento, seguiría utilizando la principal herramienta que tienen los trabajadores, la movilización en las calles, para impulsar estos cambios. En los próximos días daremos a conocer un cronograma de iniciativas. En lo inmediato, llamamos a todos los trabajadores con sus familias, a todos quienes viven de un salario, a llenar las calles del país este 1 de mayo.
para decirle a la derecha y a todos los rezanos pinochetistas que los trabajadores no queremos seguir viviendo en la dictadura que ellos quieren seguir manteniendo. Esperamos a todos y todas este domingo 1 de mayo en las principales ciudades del país para exigir una nueva constitución democrática. A las 10 horas en Plaza Los Heros en Santiago para marchar por la Alameda hasta Portugal, donde se realizará el acto político sindical. Central Unitaria de Trabajadores, Santiago, 28 de abril. ¿Hay preguntas sobre la declaración? Arturo, consultarle cómo se puede superar esta crisis. El gobierno está hablando de evaluar enviar un veto, hay otros que hablan de que es inevitable, que va a tener que negociarse el proyecto de acuerdo con la derecha, y otro sector más duro dice que hay que sencillamente cambiar la Constitución. ¿Cómo lo ven ustedes en el escenario? Primero, en tema de grupos negociadores, no creo que haya ningún espacio para llegar a acuerdo con la derecha, porque aquí hay un tema, si existen los grupos negociadores donde hay sindicatos o no existen. No hay ninguna posibilidad intermedia, por tanto no veo por ese camino absolutamente ninguna viabilidad de un acuerdo político. Lo que hay que esperar es qué dice el fallo, porque si el fallo dice que toda la norma está rechazada constitucionalmente, obligadamente la Cámara de Diputados tiene que ver cómo queda la ley, porque en este momento estamos en el aire, no sabemos qué fue lo que rechazaron, si rechazaron los grupos negociadores donde hay sindicatos, o los dejaron donde no hay, y qué norma dejaron. Entonces tenemos que conocer el fallo, pero de todas maneras el gobierno tiene que ir a modificar lo que quedó en el Parlamento. Ahora, aquí lo que ha ocurrido, y la ciudadanía tiene que saber que los grupos negociadores existen en los holdings. Por tanto, la derecha lo que hizo fue defender los holdings. No sea mentiroso Alamán, porque Alamán dice que para la pequeña empresa, en la pequeña empresa no hay grupos negociadores. El holding de AgroSuper tiene 52 grupos negociadores con convenio colectivo, que terminan en fechas distintas cada uno de los 52 grupos. Y los trabajadores que negocian en esos grupos negociadores, en esas empresas, no tienen fuero para negociar, no tienen derecho a huelga, y cuando termina la negociación nadie queda para defender lo poco que se ganó. Por tanto, ese es el paraíso para los holdings. Alamán está defendiendo los holdings. Esos son sus patrones. Y por tanto, el tema de los grupos negociadores es una práctica antisindical, porque donde hay sindicatos no debería haber práctica antisindical de los empleadores. Y consolidó el Tribunal Constitucional una práctica antisindical. Quiero decir que este país es raro, porque allá hay 120 diputados, 38 senadores, que estuvieron 1 año y medio discutiendo. Gente que fue elegida, querámoslo o no, con voto popular, y después 10 personas cambian todo lo que esos elegidos por el voto popular cambian todo. Y esas 10 personas nadie las eligió. Esas 10 personas son designadas. Entonces uno nunca se va a oponer que haya un tribunal constitucional, pero elegido, no designado. Porque esta es la situación. Ahora, yo creo que cuando todo el diálogo que hicimos, todos los esfuerzos de convencer a parlamentarios, al gobierno, es revertido por esta situación, significa que se ha destruido la idea de que una sociedad se construye con diálogo. ¿Para qué dialogas entonces? ¿Para qué llegas a acuerdo entonces? Si al final un grupo de senadores de la derecha ocupa al Tribunal Constitucional. Entonces se abre el camino claramente para la movilización social. No queda absolutamente otro camino, porque el diálogo se agotó y no sirvió para nada. ¿Alguna otra pregunta? Arturo, Sí. aparte de la marcha del 1 de mayo, ¿tienen contemplado tipo de movilizaciones justamente por este tema? Bueno, yo creo que con este mensaje de una derecha que no quiere los sindicatos, que no quiere que la gente se organice en el país, no nos queda otro camino a nosotros que iniciar el proceso de movilización. El 1 de mayo seguramente lo vamos a discutir más rato,
vamos a tener que empezar la convocatoria. Aquí lo que tenemos que darle como respuesta al Tribunal Constitucional y a la MAN y compañía es un gran paro nacional de verdad. Y para eso hay que trabajarlo. Yo creo que el 1 de mayo podemos iniciar ese proceso. Arturo, ¿cómo queda la CUT después de esta decisión en consideración de que durante todos los últimos 2 años, básicamente, el tema del multicut nunca convenció, el tema del salario mínimo nunca convenció, estaban todas las fichas en la reforma laboral, incluso aceptaron concesiones, incluso con el TC, a uno no lo consideran legítimo, pero igual fueron, pero aún así titularidad se cae, extensión se cae en lo principal. ¿Cómo queda la CUT después de esto? Es complejo porque todo el tema de la política del diálogo y los consensos, yo creo que se terminó. Con esta situación de utilización de este elemento del tribunal, se terminaron esa política y la CUT cree que fue un camino en la cual creyó y se esmeró en que esto surgiera efecto positivo, pero es un camino que quedó derrotado y por tanto la CUT tiene que enmendar rumbo porque no hay espacio para una política de diálogo y consenso en el país, producto de la situación que vive el país de un empate entre los que quieren hacer algo y los que no quieren hacer nada. Por tanto, ese desempate la CUT tiene que cambiarlo con movilización social. Quería preguntarle también qué opinan con respecto a lo que plantean algunos gremios como el de SUFOFA, por ejemplo, que ellos dicen que algunos aspectos de la reforma tendrían efectos nocivos, por ejemplo, para el empleo y el crecimiento del país. ¿Cómo responden? Esa es la canción del caballero alemán que la canta a cada rato. El empleo, el crecimiento, es como el coro que tiene la SUFOFA y la derecha. Desgraciadamente algunos de la nueva mayoría también corean ese tema. Nosotros queremos empleo pero con salarios dignos, con derechos laborales, queremos empleo con seguridad social, queremos empleo con justicia. Y aquí hay un problema más de fondo. Esa canción violenta incluso a los que tienen empleo. Porque aquí lo que se le está diciendo, ¿sabe qué? Si quiere empleo, acepte lo que quiere, lo que le den. ¿Quiere empleo? Trabaje por el salario mínimo y si puedo pagarle poco, quédese calladito. Entonces eso va a acarrear violencia. Yo estoy seguro que la respuesta de muchos compañeros sindicalistas que escucharon a la MAN ayer como se reía de los trabajadores y se reía de los dirigentes sindicales, la respuesta hoy día está en el sentido de decir esto no sirve estar dentro de la Constitución, no sirve estar dentro de la legalidad, esta legalidad es muy estrecha, por tanto lo que necesitamos es salirlo de esta legalidad, ir por un camino distinto, que es el camino de la violencia que nadie quiere. Pero la derecha en este país, de nuevo, está impulsando la derecha a la violencia a la gente del mundo social. Y desgraciadamente hay algunos en la nueva mayoría que compran este discurso y creen que negociando entre ellos van a resolver los temas sociales. Al contrario, violentan más al mundo del trabajo. Pero ¿hay alguna responsabilidad del gobierno en este revés? Porque recuerdo que durante el trámite legislativo se le advirtió que este escenario era bastante probable. Bueno, lo que pasa es que el gobierno no tenía tampoco otro camino. ¿Qué iba a hacer el gobierno? ¿Terminaba con los grupos negociadores donde hay sindicatos o los dejaba? Entonces el gobierno fue por terminar. Entonces en este tema en específico, el gobierno no tiene culpa porque hizo lo que tenía que hacer. Y aquí la culpa es de quienes creen que la sociedad chilena y los sindicatos no son importantes. Y creen que la negociación colectiva se puede hacer con grupos de trabajadores que la misma empresa organiza. Eso es una falacia, es una falsa. Es verle las canillas a los trabajadores. Es claro, hay muchos trabajadores que no se meten al sindicato. Y no se meten al sindicato, ¿por qué? Porque la empresa le dice, ¿para qué te metí? No corráis riesgo, total te voy a dar lo mismo que gana el sindicato, incluso te voy a dar más. Y por ese camino el sindicato compite con una práctica antisindical del empleador. Eso es lo que quiere la derecha mantener. Y nosotros vamos a seguir peleando, pero con otra vía, para lograr derrotar a la derecha y toda esta institucionalidad que es heredada de Pinochet. Pues la derecha está defendiendo el plan laboral de Pinochet.
no queda claro cuáles son las otras instancias de diálogo que se van a intentar hacer con el Parlamento para superar este empate. Nosotros no vamos a hacer diálogo con nadie. ¿Qué más vamos a dialogar? Cuando si tú convences a la nueva mayoría que te haga un proyecto, la derecha va al Tribunal Constitucional y te ocupa el Tribunal Constitucional para derrotar lo que ellos aprobaron, ¿qué diálogo puede servir? Aquí no hay más diálogo. Sería un error seguir dialogando. Eso del diálogo está terminado con el gobierno, que no supo hacer bien las cosas también, y menos con los que aprueban y después se lo echa abajo cualquier tribunal peñufla que nadie eligió. Yo creo que hay que precisar bien en los aspectos de fondo. Yo la impresión que tengo es que, claro, este gobierno se inició con una alta expectativa desde el punto de vista de reforma, y con altos planteos desde el punto de vista de reforma en educación y en distintos planos, entre eso laboral. Y lo claro es que hay un tema de fondo que hay que romperlo. O sea, la institucionalidad actual no te va a permitir actuar. O sea, el tema de la institucionalidad no solamente fue en trabajo, también fue en educación. Y digo esto porque creo que se ha avanzado en tres pilas. Y va a haber que hacer un buen análisis de lo que se ha avanzado o no. Un periodista preguntaba por algunas cosas que se plantearon, por ejemplo el multiroot. Hay que analizarlo, hay sindicatos a los que le ha servido, el sindicato del líder, por ejemplo. El salario mínimo, o sea, por mucho tiempo, en 18 meses se logran 40.000 pesos. O sea, miremos cuál ha sido el más alto en la historia. Pero también logramos abrir el debate laboral, que es un tema. O sea, hoy día todos estamos aquí discutiendo los temas laborales. Ahora, nosotros, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, desde el año 2000 o 2003, cuando hicimos un congreso, tenemos una política. Siempre hemos dicho que nuestra política es diálogo y movilización. Son las dos cosas. Son parte de una misma estrategia política sindical. El problema que tenemos hoy día es que tenemos una derecha que no quiere dialogar, quiere solo imponer. O sea, lo que ocurrió, por ejemplo, al principio, cuando esta reforma entró al Parlamento, la derecha lo único que hizo fue votar en contra de la idea de legislar. O sea, ellos no quieren dialogar, no quieren discutir. Y en el camino fueron poniendo trabas, y lo único que hicieron fue crear un clima de terror. O sea, aquí la reforma laboral era para que no hubieran empleo, para que no hubieran inversiones, para que no hubieran productividad, en fin. Ese fue el papel. Hubieron letreros que se pegaron en el sur del país, generando el pánico en la ciudadanía. Entonces es evidente que hay un cuadro que es más profundo. O sea, que mientras no se cambie la constitución política, y es lo que estamos planteando hoy día, va a costar seguir avanzando. Ahora, iremos, como lo decimos en el comunicado, a todas las instancias que tengamos que ir. Pero es evidente que con esta actitud de la derecha, lo que ocurre es que en nuestra política de diálogo y movilización, lo que pasa para adelante, lo que se acentúa, es evidentemente la movilización en la calle. Por lo tanto, el 1 de mayo nosotros hemos llamado a los trabajadores a que concurran a esto. Y ya no solo por la reforma, sino por la constitución política. Porque esa es la que estorba, esa es la que evita que se produzca el cambio con toda la ciudadanía, y con un tribunal constitucional que ya lo dijo el secretario general, es completamente ilegítimo. No puede ser que un proceso de 2 años, donde hay personas que fueron elegidas por el voto popular y discutieron, terminen siendo truncados por 10 pelagatos que no lo eligió nadie. Y por lo tanto, el debate que viene ahora es cómo nos movilizamos. El 1 de mayo es un primer llamado, y allí convocaremos a la gente a un itinerario en avanzar, como decía el secretario general, para construir la principal herramienta que tenemos los trabajadores, que es un paro nacional. Roberto, yo muy bien. Yo muy breve, nosotros reiterar nuestro rechazo, nuestra condena. Los que nunca han creído en la libertad sindical, los que nunca han creído en la organización sindical y en los derechos laborales, han sido los que han ganado en este fallo del tribunal. El Tribunal Constitucional empuja a los trabajadores chilenos a actuar fuera de la ley. Ellos son los que hoy día ponen la violencia. Este tribunal, que está amparado en una constitución que es ilegítima, que es la constitución del 80, hoy día le ha dado el favor a los que nunca han creído en la libertad sindical. Y por eso nosotros le vamos a dar pelea al Tribunal Constitucional, y también le vamos a dar pelea a un Parlamento que tuvo esta ley un año dando vueltas, un año con titubeos, un año con dudas, un año con letras chicas. Nosotros lo que esperamos es que se cambie la Constitución, pero nosotros no podemos esperar que se cambie la Constitución para que se avance en materia de reforma laboral. El gobierno tendrá que hacer lo suyo, será un proyecto de ley, será un veto. Lo que nosotros reiteramos como trabajadores es que este ha sido un golpe artero, un golpe vil a la democracia, pero particularmente ha sido un acto violento contra los trabajadores chilenos. Después, los empresarios reclaman por la violencia, cuando la violencia la ponen ellos al seguir negando que los trabajadores nos podamos organizar, que puedan tener sindicatos y que puedan negociar colectivamente.
Alberto, mencionaban las opciones normales que ustedes estudian, pero no se analiza, por ejemplo, exigir al Ejecutivo que retire el proyecto de ley. Son opciones, el gobierno tiene un compromiso con la ciudadanía y tiene que pagar ese compromiso y tiene que cumplirlo. Ese compromiso implicaba fortalecer los sindicatos y ampliar la negociación colectiva. Ese compromiso el gobierno hoy día no lo está cumpliendo. Por tanto, el gobierno tendrá que hacer todo lo que tenga que hacer. Será veto, será un nuevo proyecto. La nueva mayoría tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado para hacer lo que estime conveniente. Es hora que la nueva mayoría se ponga los pantalones y actúe como corresponde. No necesita ningún voto de la derecha para pasar un nuevo proyecto de ley y mejor reforma laboral. ¿Cuál es el mejor camino según usted? Un veto presidencial y un nuevo proyecto de ley probablemente. Eso no lo podemos decidir nosotros. Hay un fallo que se va a redactar. Nosotros no somos técnicos, somos dirigentes sindicales. Serán los parlamentarios y el gobierno los que estimen, pero acá hay una deuda que nosotros esperamos que el gobierno cumpla. Nosotros no queremos que al gobierno le vaya mal, nosotros queremos que le vaya bien, pero que tiene que cumplir con lo que se prometió. Más sindicatos y más negociación colectiva. Pero eso va a depender de cómo quede la ley después del fallo, porque si el tema de los grupos negociadores se eliminó todo el articulado, se rechazó todo el articulado, quedamos como estaba antes, sin regulación. Pero si se rechazó solo una parte, la parte de los sindicatos, los grupos negociadores quedan regulados y tendrá que el gobierno resolver qué hace con eso. Por tanto, hay que esperar el tema del texto del fallo. Pero más allá de que nosotros le digamos o no al gobierno lo que hay que hacer, dudo que el gobierno vaya a hacer lo que nosotros le digamos que haga. Porque además son especialistas en hacerlo al revés. Entonces, nosotros iremos a dar nuestra opinión, pero no vamos a ir a recomendarle al gobierno absolutamente ningún camino, porque el gobierno hará lo que tenga que hacer para responderle a los trabajadores el compromiso de tener una reforma laboral de verdad, como se dijo al principio, para emparejar la cancha y no para seguirla desnivelando.